Bueno, el día de hoy voy a tocar el tema retroperitoneo. Buenos días, doctora Almendares y compañeros. Eh, para empezar, vamos a hablar un poco de anatomía, espacios y planos. Y dentro de la patología de retroperitoneo, quise mencionar una que es muy frecuente, que es la urolitiasis. El peritoneo está dividido por tres segmentos. Está el mesotelio, que esta es una capa epitelial que forma la membrana serosa. Y tenemos tanto el peritoneo parietal como mesenterio y peritoneo visceral. Y vamos a ver cada una de ellas. El peritoneo parietal es la pared serosa que está en contacto con la pared abdominal. El mesenterio es una membrana doble de peritoneo parietal y esta contiene tanto los vasos como los nervios que comunican el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. Luego tenemos el peritoneo visceral, que este también se le conoce como serosa y este recubre todos los órganos de la cavidad peritoneal. Tenemos también líquido peritoneal, lo normal es 50 ml y este lo que hace es lubricar la superficie de todos los órganos intraperitoneales. Si hay ausencia de este líquido, entonces lo que hay es adherencia, se produce adherencia de todos los tejidos intraperitoneales. Y bueno, como mencioné, el volumen de líquido peritoneal normal son 50 ml. Ya si hablamos mayor de 50 ml, entre 500 ml o más, ya estamos hablando de ascitis. La cavidad peritoneal también se divide en dos sacos, en un saco menor y un saco mayor, tema que fue tocado ya por mi compañero Edgar en una clase previa. Y bueno, estos dos sacos, el saco menor y el saco mayor, están comunicándose por medio del foramen de Winslow o foramen epiploico. El aumento mayor, hay un aumento mayor y hay un aumento menor. El aumento mayor son 4 capas plegadas de peritoneo y estas hacen una conexión tanto entre el estómago y el colon transverso. Y el aumento mayor, como vemos, tiene una forma de V invertida y lo que hace es cubrir todo intestino grueso y delgado. Como un velo se despliega desde la curvatura mayor del estómago. Luego tenemos el aumento menor, que esta es una doble capa de peritoneo. Y este lo que hace es una conexión entre el hígado, el estómago y también el duodeno. El aumento menor contiene dos ligamentos. Contiene el ligamento hepatoduodenal y el ligamento gastrohepático. Y bueno, ahora de retroperitoneo, tenemos que se definen como órganos retroperitoneales aquellos que solamente tengan peritoneo en su porción anterior y que estos no estén suspendidos por mesenterio. También que se localicen entre el peritoneo parietal y la pared abdominal posterior. El retroperitoneo se divide en tres espacios. Está el espacio pararrenal anterior, que este contiene el páncreas, el colon ascendente y descendente. Y luego está el espacio perirrenal, que este, como su nombre lo dice, contiene los riñones, contiene las glándulas suprarrenales y también contiene la aorta y la vena cava inferior. Y tenemos el espacio pararrenal posterior, que este solamente contiene grasa y está adyacente a los músculos psoas. Entonces, como mencionaba, la división del retroperitoneo en sus tres espacios, el espacio pararrenal anterior, que como mencioné contiene tanto el páncreas, porción de su páncreas, el colon ascendente y descendente, y también contiene solamente parte del duodeno, la porción descendente y transversa, de ahí el espacio perirrenal que contiene los riñones, también contiene las glándulas suprarrenales y contiene la aorta y la vena cava inferior. Y también está el espacio perirrenal posterior que contiene solamente grasa. ¿Cómo están divididos? Pues el espacio perirrenal anterior
pararenal anterior está dividido por la fascia renal, por el peritoneo parietal en su porción anterior y por la fascia renal anterior que está en amarillo en su porción posterior. Luego el espacio perirenal está dividido tanto por la fascia renal anterior, como está en amarillo, y la fascia renal posterior que está en blanco. Y todo lo que está con este trazado anaranjado es el espacio perirenal. Y luego el espacio pararrenal posterior está dividido por la fascia pararrenal posterior en blanco y atrás solamente va a estar la pared abdominal posterior, la fascia transversalis. Y aquí tenemos un diagrama y una correlación, una imagen de tomografía, un corte axial, donde vemos las limitaciones del espacio pararrenal anterior, como ya mencioné, dividido por el peritoneo parietal y en su porción posterior por la fascia perirenal anterior. Contiene páncreas, contiene el colon ascendente y descendente, como mencioné, y porción de el duodeno. Luego el espacio perirenal, como ya había mencionado, dividido por la fascia perirenal anterior y fascia perirenal posterior, que contiene los riñones, las glándulas suprarrenales, aorta y vena cava inferior. Y más adelante vamos a ver el espacio pararrenal posterior. Entonces, una vez más, tenemos el espacio perirenal, como ya mencioné, dividido por sus dos fascias, perirenal anterior, perirenal posterior, y lo que contiene riñones, glándulas suprarrenales, vena cava inferior y aorta. Y por último, bueno, aquí otra vez el espacio pararrenal, y por último el espacio posrenal. Este espacio posrenal, como ya mencioné, dividido por la fascia pararrenal posterior, y la fascia transversalis o la pared abdominal posterior. Contiene solamente grasa. También existe la fascia lateroconal, que esta lo que hace es comunicar el espacio retroperitoneal con las correderas paracólicas. Por eso cuando hacemos los FAS y vemos en correderas paracólicas, debemos de buscar si no hay alguna lesión en retroperitoneo, porque estas se comunican. Entonces tenemos en verde el espacio pararrenal anterior, en líneas rosadas el espacio perirenal y en la porción posterior el espacio pararrenal posterior. Aquí tenemos una tomografía, un corte sagital, donde vemos los espacios también delimitados. En amarillo vemos el espacio pararrenal anterior, alrededor del riñón. En rojo, el espacio perirenal, y en azul, el espacio pararrenal posterior. Y en verde, la corredera paracólica. Ahora hablaremos de una patología retroperitoneal bien frecuente, que es la urolitiasis. Bueno, la urolitiasis es un problema universal que afecta a pacientes a través de tanto fronteras geográficas, culturales y raciales. No tiene favoritismo por alguna raza o algún estado socioeconómico. La prevalencia de cálculos urinarios ha aumentado progresivamente en las naciones industrializadas. Ok, la epidemiología. La prevalencia es 14% en los hombres y solamente 6% en las mujeres. Vemos que es una patología que se da más que todo en los hombres. La tasa de recurrencia es del 50% a los 5 a 10 años y del 75% en los 20 años. O sea que tenemos que la mayoría de las personas que son formadoras de cálculos, a pesar de ya haber tenido tratamiento, la litrotripsia extracorpórea, etcétera, estos van a recurrir siempre a los 20 años, la mayoría de los pacientes. La morbilidad asociada son las infecciones, ya sea una pielonefritis o una pielonefritis enfisematosa, que está sobre todo relacionado con pacientes diabéticos y con pseudomonas, y también pueden dar insuficiencia renal crónica debido al mal manejo o ya que no fue al hospital en el tiempo oportuno.
Y bueno, tenemos diferentes tipos de piedras, de litos. Tenemos los más comunes, que son los de oxalato de calcio, y estos se dan en 40 a 60%. Cuando nosotros ponemos las densidades Hounsfield, las unidades Hounsfield en la tomografía, estos son de los más altos, entre 1700 a 2800. Estos están asociados a desórdenes metabólicos, sobre todo hipercalciuria o hiperoxaluria. También tenemos otros tipos de litos, que son los de fosfato de calcio. Estos tienen una densidad un poco menor y son menos comunes, del 20 al 60%, y las densidades, las unidades Hounsfield van de 1200 a 1600. Y esos no están asociados a desórdenes metabólicos. También tenemos los menos frecuentes, que son los de ácido úrico, y estos que se pueden degradar ya con tomas de bases, ¿verdad? Estos no van a necesitar ni litrotripsia extracorpórea ni otro procedimiento invasivo, ya que con medicamentos estos van a deshacerse. Sus densidades andan entre 200 a 450 unidades Hounsfield, solamente se dan en 5 a 10% de los casos, y están asociados tanto a hiperuricemia idiopática. También están los litos de estruvato, que estos solo se dan en 5 a 15%, y sus densidades son de 600 a 900, y están asociados sobre todo con infecciones renales. Y también están los de cistina, que estos son los menos comunes, de 1 a 2.5%, y estas unidades Hounsfield andan entre 600 a 1100 unidades Hounsfield, y están asociados sobre todo con defectos tubulares renales. Ahora, también revisé las guías de urolitiasis de la Asociación Europea de Urología del 2018, y estos dicen que los estudios de emergencia solamente están indicados en caso de que el paciente esté febril, que sea monorreno y que el diagnóstico sea dudoso. Las modalidades diagnósticas que nosotros debemos de utilizar para hacer un diagnóstico oportuno de urolitiasis, primero que todo depende del contexto del paciente, de la situación clínica, porque si estamos sospechando que es un cálculo ureteral en el tercio medio, definitivamente de entrada le vamos a hacer una urotomografía. Sin embargo, si es un paciente que está con dolor recurrente, que ya es algo crónico, que sabemos que es formador de cálculos, se puede hacer primero un ultrasonido y usar la modalidad Doppler para poder ver ese artefacto en centelleo para confirmar de que sea un lito. El ultrasonido tiene una sensibilidad del 40%, ya sea para litiasis renal o litiasis ureteral, y su especificidad es del 88% para la litiasis renal y del 94% para la litiasis ureteral. Bueno, ya si nosotros tenemos dudas con el ultrasonido, debemos de pasarlo a una tomografía sin contraste, ¿verdad? Y bueno, este es el estándar para el diagnóstico del dolor agudo en flanco, ya que sabemos que debido al gas intestinal interpuesto en el ultrasonido, se nos dificulta muchas veces ver esa localización. En caso de que haya un lito, se nos puede ir. Pero podemos ver signos secundarios como la dilatación pielocaliciar, por ejemplo. Bueno, entre el manejo y tratamiento, tenemos que saber que tenemos un rol muy importante, ya que cuando nosotros evaluamos una urotomografía, o como le dicen pielotomografía, tenemos que sacar la densidad de los litos, también si es homogénea o heterogénea, dónde está localizado, y la distancia de la piel a la piedra, porque esto va a determinar la eficacia de la litrotripsia extracorpórea. Además, podemos ayudarnos de la tomografía con contraste en caso que queramos evaluar anatomía del sistema colector renal. Usualmente no es necesario. Usualmente solamente con la tomografía simple podemos llegar al diagnóstico, ya que la tomografía es muy sensible. Y bueno, estos son los criterios apropiados del American College of Radiology, y nos dice de que
como ya les había mencionado, depende del contexto del paciente. Si es un paciente que viene con dolor agudo en el flanco, lo que vamos a hacer, la modalidad diagnóstica que deberíamos utilizar, la más apropiada, es la tomografía abdominal y de pelvis sin contraste, una tomografía simple. Y con esta, lo único malo es que vamos a tener mayor radiación para el paciente. Sin embargo, esta es la modalidad indicada. Mientras que el ultrasonido renal, este solamente en ciertas circunstancias podría estar apropiado, como lo mencionaré más adelante. Además, se sugiere que la rayos X puede funcionar solo para darle seguimiento al paciente. Si es un paciente que ya no tiene síntomas, que no le dieron tratamiento, entonces se le hace un seguimiento a los 6 meses y luego al año para evitar tanta radiación en el paciente con una tomografía. Lo ideal es que si las densidades del lito permiten visualizarlo en rayos X, entonces se le podría dar un seguimiento por rayos X en caso de que regrese pronto a la emergencia. Y bueno, también tenemos cuando el paciente ya sabemos que es formador de cálculos, tiene síntomas recurrentes, es un paciente que visita continuamente la emergencia. En este caso sí es apropiado realizar un ultrasonido renal y ayudarnos del Doppler, de la modalidad Doppler, para ver el artefacto centelleo. Y también podemos ayudarnos de la urotomografía. Entonces, cualquiera de estas dos modalidades estará bien indicada. Las demás modalidades, como el PIB, eso ya quedó desfasado, ya no está dentro de las indicaciones de la ACR. Y bueno, también tenemos el contexto de la paciente embarazada con sospecha de urolitiasis. En ella sí, definitivamente, lo más apropiado es hacer un ultrasonido renal y ayudarnos de la modalidad Doppler, ya que no podemos radiarla a ella ni al producto, ¿verdad? Entonces, lo ideal es hacer solamente el Doppler y evitar a lo más posible la radiación. Bueno, la tomografía fue descrita por primera vez en el contexto de la patología de urolitiasis por Smith en 1995 y desde entonces ha tomado el principal rol en esta patología, la modalidad diagnóstica más sensible y más específica, con una sensibilidad del 95 al 98% y una especificidad del 96 al 100%. Esta es muy sensible para detectar hasta los cálculos más pequeños y también nos va a permitir la detección de todas las anomalías extraordinarias que no estaban siendo sospechadas o no eran sospechosas por el clínico que nos hace la referencia. Entonces, esas son las ventajas de la tomografía, que tenemos todo el panorama, no vamos a evaluar solamente los riñones y el sistema colector, sino que también podemos valorar todo el contexto. En caso de que haya una pielonefritis enfisematosa, vamos a poder evaluar muy bien el gas. Y bueno, a diferencia del ultrasonido, que sabemos que se vería todo opacificado, ¿verdad? Tendríamos esa sombra sucia posterior que no nos permitiría evaluar correctamente el riñón. Entonces, en esos casos, lo ideal es pasarlo a la tomografía. Bueno, también tenemos parámetros de medición. Esto es muy importante, ya que para medir los litos deberíamos de usar la ventana ósea. Y también debemos de medir el lito en su diámetro más largo. No importa en qué corte esté, si es axial, sagital, coronal. Tenemos que dar el diámetro más largo porque esto es lo que va a definir si el paciente tiene criterios para la litotripsia extracorpórea. Entonces, y también debemos de medirlo en 1 o 2 dimensiones máximo. Y bueno, aquí ellos en el artículo de la RSNA nos ponen un reporte, bueno, un formato estructurado de la urolitiasis y nos definen que lo más importante aquí es poner si hay o no hay litos, si hay la presencia o no de litos. ¿Cuántos litos hay? El número de litos. La localización, si está en la derecha, en la izquierda, en el riñón, si está en el polo superior, en la región interpolar, en el polo inferior.
en la unión ureteropélvica, o también si se trata de otra patología como el Staghorn, que estos son los litos que tienen forma de, como de los cuernos de asno, y también si está localizada en la unión ureteropélvica. O también debemos de localizarlo si está en el uréter, si está en uréter proximal, arriba de los vasos sacroiliacos, si está distal, abajo de los vasos sacroiliacos, o si está en unión ureterovesical. También debemos definir si está en vejiga. Más adelante vamos a ver una diferencia, cómo diferenciar si el lito está todavía en unión ureterovesical o si está en la vejiga. También debemos definir el tamaño, el volumen y la densidad, y su estructura interna, si es homogénea o heterogénea. Buenas. Y como les había mencionado, la distancia de la piedra hacia la piel, como ya les había, eso es súper importante para saber la eficacia de la litrotripsia extracorpórea. También debemos definir los signos secundarios. Por ejemplo, la hidronefrosis, el hidrouréter. También si vemos cambios inflamatorios en la grasa perinéfrica o en la grasa periureteral. Y también si hay si hay retardo en excreción renal y, bueno, al final esto, la impresión diagnóstica, ¿verdad? Entonces, los puntos con los que nos debemos de quedar, los teaching points son esos 4, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores más importantes que influyen en las decisiones con respecto a la intervención urológica? Son la ubicación, el tamaño, la composición del cálculo y los síntomas del paciente. Estos son los que van a definir tanto el tratamiento como la eficacia del tratamiento. Y bueno, aquí tenemos ejemplos de cómo podemos visualizar los litos incluso en las radiografías de abdomen. Es importante mencionar que no todos los litos se pueden visualizar, ya que depende de las densidades que tengan, y sobre todo los que se van a ver son los que están compuestos de calcio, ¿verdad? Oxalato de calcio. Entonces, vemos esta rayos X, esta radiografía posterior anterior de abdomen, donde visualizamos esta imagen hiperdensa en el polo inferior del riñón izquierdo. Y esto lo más probable, bueno, que sea debido a un lito, ¿verdad? Que está formado de calcio, oxalato de calcio. Y también lo podemos visualizar abajo, ya cerca de la unión uretero-vesical. Vemos de que esos litos se van a visualizar, como ya mencioné, porque tienen alta densidad. Y bueno, ya con la tomografía, aquí tenemos un corte axial de una tomografía de abdomen donde visualizamos que estas imágenes hiperdensas que están en el sistema calicial de ambos riñones no causan una obstrucción severa, ya que no vemos cambios por hidronefrosis, ni vemos cambios inflamatorios en ninguno de los dos riñones, ¿verdad? Ni tampoco vemos cambios inflamatorios en la grasa perirenal, por lo cual muchas veces nos vamos a presentar con que estos hallazgos son incidentales. No es un paciente que venga por dolor, simplemente venía tal vez por otra tomografía y vemos que en la fase simple se localizan estos litos, ¿verdad? En el sistema calicial. Y tenemos el lado opuesto, que este sí es un paciente sintomático que viene con dolor en el flanco derecho, y aquí ya vamos a ver los cambios. Estos son los signos secundarios por un lito obstructivo que vamos a encontrar. En el riñón vamos a encontrar que hay dilatación de todo el sistema pielocalicial. Además, vamos a ver que hay cambios inflamatorios en la grasa perirenal y vemos como eso, como una grasa sucia alrededor. Y lo que vamos a hacer es seguir todo el sistema colector en los cortes inferiores hasta que definimos que aquí hay un lito obstructivo en el uréter que está causando esta dilatación pielocalicial ipsilateral. Además, podemos ver que en el riñón contralateral también
hay algunos litos, sin embargo, estos no son obstructivos y muchas veces esta dilatación, que en realidad no es una dilatación, es más bien una pelvis extrarrenal, no la debemos de confundir. Ojo con esto, para los que entren a la modalidad de tomografía el otro año, se van a encontrar con esto casi que en todos los pacientes que tienen esta pelvis extrarrenal y no necesariamente se debe a algún lito. Igual, por ecografía, muchas veces cometemos el error de que vemos esta pelvis extrarrenal y lo damos como una dilatación piélica sin identificar causa obstructiva y le recomiendan una urotomografía al paciente innecesaria, ¿verdad? Y bueno, otro signo importante, sobre todo cuando hay un lito obstructivo a nivel del uréter, es que vamos a ver que el uréter, la pared del uréter realza, se vuelve hiperdensa. Y también los cambios inflamatorios en la grasa periureteral. Y también podemos encontrarnos con que el lito ya se encuentre en la unión urétero-vesical. Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar un lito que esté intravesical de uno que esté todavía en la unión urétero-vesical? Pues como el paciente se encuentra en decúbito prono, los que estén en la unión urétero-vesical se van a encontrar en la región posterior, pero cuando un lito ya esté intravesical, se va a tener que observar en la región anterior de la vejiga. Y también hay una diferencia entre un flebolito y un lito en la unión uretero-vesical. ¿Cómo vamos a diferenciar ambos? Pues bueno, los signos más importantes aquí a tomar en cuenta, y ojo con esto, es que cuando hay un lito obstructivo, como ya les había mencionado, la pared del uréter realza, se pone más hiperdensa y también que vamos a tener esos cambios inflamatorios en la grasa periureteral, a diferencia del flebolito, que no vamos a ver esos cambios, solo vamos a ver esa imagen puntiforme hiperdensa. Sin embargo, vemos la diferencia que no hay cambios alrededor entre el derecho y el izquierdo, ¿verdad? Ojo con eso. Y bueno, también tenemos esta patología que también son calcificaciones, solo que son más extensas, están en todos los cálices del riñón. Vemos como en el riñón derecho, por ecografía, vamos a ver esta imagen hiperecoica que emite esa sombra acústica posterior que no permite visualizar en su totalidad el riñón, y por radiografía de abdomen podemos ver que también se visualizan todas estas imágenes hiperdensas, redondeadas, adoptando la forma pielocalicial, y vemos cómo ocupan la totalidad del sistema pielocalicial, ¿verdad? Entonces, a esto se le vio la forma de estos cuernos de asno, por eso de ahí viene su nombre. Y aquí vemos una correlación en una rayos X y vemos cómo sí adopta esa forma de esos cuernos, ¿verdad? Entonces vemos cómo se ubica en la totalidad del sistema pielocalicial y corroborado por una pielotomografía, vemos que sí, ¿verdad? Esta imagen hiperdensa, y si sacamos las unidades Hounsfield, seguramente anda entre los 600 y 1200 unidades Hounsfield, ya que lo podemos visualizar por la rayos X. Y bueno, ahora voy a hablar un poco de los manejos. Según las guías de urología de Europa del 2018, ellos hablan de tres manejos, básicamente de los más importantes, que son no invasivos, ¿verdad? Está la litotripsia extracorpórea, que para que un paciente sea candidato a esa litotripsia extracorpórea, las unidades Hounsfield de los litos deben de ser menor de 1000 unidades Hounsfield, ya que si están a mayor de 1000, eso significa que el lito no se va a desintegrar bien, no va a funcionar muy bien este método. Y bueno, el tamaño indicado es todos los litos que midan menos de 20 milímetros. Ya si son mayor de 20 milímetros, el manejo es diferente. Y su ubicación
debe ser en el polo superior o en el polo medio, ya que en el polo inferior sí se puede hacer, pero es mucho más difícil desintegrar esos litos. Y aquí vemos un ejemplo de un lito en el polo inferior del riñón izquierdo y una imagen posterior a someterse a la litrotripsia extracorpórea, ¿verdad? Esas ondas de choque que lo que hacen es partir el lito en dos. Y bueno, tenemos también una clasificación de las complicaciones de la litotripsia extracorpórea. Hay una leve, hay una moderada y hay una grave. ¿Y por qué pongo esto en la presentación? Pues creo que es muy importante, ya que muchas veces vamos a tener que hacer estudios de seguimiento de estos pacientes que se hacen a las 4 semanas y debemos de conocer cuáles son las complicaciones que podríamos hallar en los estudios de tomografía. Y bueno, la leve significa que solamente hay alteraciones inflamatorias leves en la grasa perirenal, puede haber una pielitis o una ureteritis. Estos usualmente no necesitan ningún manejo, los manejan conservadoramente y solamente en observación. Luego tenemos la moderada, que estos ya son pequeños abscesos o hematomas y puede haber obstrucción del tracto urinario debido a que, son ondas de choque que van a dividir los litos, estos provocan sangrado. Entonces esos coágulos de sangre se pueden ir al uréter y provocar una obstrucción. Estos quedan a decisión del urólogo si lo va a tratar o no. Y luego tenemos las complicaciones graves, que estas ya son abscesos muy grandes o hematomas muy grandes y que haya hemorragia renal activa. Estos sí definitivamente tienen que ser tratados invasivamente. A estos pacientes ya los llevan a sala de operación para tratarlos. Y bueno, tenemos un término que se llama Steinfrost y eso significa que es una acumulación de varios litos. Esa es una de las complicaciones de la litrotripsia extracorpórea, es que como esas ondas de choque van a quebrar un lito, ya sea, bueno, tiene que ser menor de 20 milímetros, pero como esas ondas de choque van a ir a varios litos, entonces esos litos se empiezan a dividir y lo que hacen es que se van al sistema colectoral uréter y se empiezan a acumular así, como en pila de monedas. Y eso no es una complicación tan común, es solamente un 4 a 7% de los pacientes que se someten a la litotripsia extracorpórea. Y el factor principal de esa complicación es el tamaño del cálculo. Entre más esté en el límite superior de los 20 milímetros, estamos hablando de 19 milímetros, ese va a ser el principal factor para que hayan muchas partículas, muchos segmentos de esa piedra, de ese lito. Y bueno, la principal dificultad de esta complicación es que el paciente no lo sienta, no sepa. O sea, él va al baño habitualmente, orina bien y no se dé cuenta. Es una obstrucción uretral silente y ese se da en un 23% de los pacientes. ¿Y por qué es una complicación grave? Porque este paciente puede llegar a tener una hidronefrosis y puede llegar a una insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Y bueno, acá tenemos una imagen de esa complicación que les mencionaba, el Steinfrost, y que es la acumulación de los litos, así en el uréter, uno tras otro, y producen una obstrucción. Bueno, el siguiente manejo que ellos utilizan, no invasivo, es la nefrolitotomía percutánea. Y se va a hacer en los pacientes que tengan los litos más grandes, ¿verdad? Recordamos de que el anterior era menor de 20 milímetros, ese va a ser, ahí disculpen, es mayor de 20 milímetros. Entonces, entre más grande sea, vamos a hacer la nefrolitotomía percutánea. Ya aquí es un poquito más invasivo, pues se va a tener que poner una sonda a través del riñón. Es diferente tener los litos en el riñón que en el uréter, porque si estamos hablando que está en el riñón, el procedimiento es la nefrolitotomía percutánea. Y si es en uréter, ya va a ser
vía urinaria, ¿verdad? Vía uretral, que van a hacer esa urolitotomía percutánea. Bueno, perdón, sería una urolitotomía endoscópica. Y por último tenemos este que es el ureterorenoscopía, que esa es la última que les mencionaba. Entonces esta ya es, en quirófano, entre el urólogo, y es por vía uretral, ¿verdad? Mete la sonda y él lo que hace es, se encarga de darle choques, también son ondas de choque, para disolver ese cálculo que está en el uréter, fragmentarlo y luego lo saca con un canasto, ¿verdad? Un instrumento donde jala todos los litos, las partículas de litos, ya que no lo puede hacer sin fragmentarlo antes, ya que lo que causaría es una lesión del uréter. Y bueno, esto se debe de hacer en los cálculos que están en uréter distal, que sean mayor de 10 milímetros, y las complicaciones de este es que puede causar una perforación del uréter. Sin embargo, el factor de riesgo más importante es que ya haya tenido una perforación previa, ya que el uréter sus paredes van a estar muy débiles y van a estar susceptibles a una nueva perforación. También existen otras dos complicaciones que son la avulsión y la estenosis ureteral, pero estas son raras, solamente en menos del 1%. Entonces aquí vemos cómo la colocación de la sonda por medio de la ureterorenoscopía. Y lo que hace es, solamente puede alcanzar este lito que está en uréter distal, ¿verdad? Ya este que está a nivel de la pelvis o uréter proximal definitivamente no se llega hasta ahí. Ya ese es, la indicación son los métodos previos que mencioné. Ahora, ¿qué es importante en nuestro informe? Como ya mencioné, después de que el paciente es sometido a cualquiera de estos tres procedimientos, se debe hacer un estudio control a las 4 semanas. Se debe de evitar hacer un estudio control en la primera semana, ya que vamos a dar como diagnóstico erróneo esas, tal vez algunas partículas de estos litos que quedaron ahí, que en realidad ellos van a salir solos pronto, pero hay que darle chance a un mes, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo más importante en este estudio? Es evaluar si hay litos residuales y si hay algún proceso obstructivo. Eso es lo más importante. Y debemos de mencionar en nuestro reporte lo mismo, cuántos hay, el tamaño de los litos, la ubicación de estos cálculos residuales, el grado de hidronefrosis en caso de que lo estén causando, las posibles complicaciones que puedan haber, que las voy a mencionar al final de la charla, y si hay alguna terapia adyuvante. Entonces ahí vamos a decir el tipo y la ubicación. Eso es muy importante. En caso de que tengamos catéter doble J, debemos de dar la ubicación. Bueno, hay que evitar, como ya mencioné, el control en la primera semana, ya que damos falsos positivos de esos fragmentos que se van a expulsar. Lo ideal es usar una tomografía simple que tiene mayor sensibilidad para detectar esos pequeños fragmentos residuales. Más del 50% de los fragmentos residuales no van a experimentar un proceso obstructivo, o sea, estos se van a expulsar. Y del 20 al 60% de estos cálculos residuales sí va a requerir tratamiento a los 5 años. Sobre todo los fragmentos que sean mayor de 5 milímetros, estos van a requerir intervención usualmente. Entonces, los puntos a llevar a casa, lo más importante, si son cálculos renales, debemos de decir el tamaño, el eje más largo en cualquier plano. Si es menor de 5 milímetros, no realizan intervención. Si es mayor de 6 milímetros, hay un estudio que dice que estos están más propensos a tener que recurrir a intervención. Si es mayor de 1 centímetro, definitivamente estos ya van a necesitar otro tipo de tratamiento. La ubicación, debemos de decir en qué grupo calicial está afectado, superior, intermedio o inferior. Y recordemos que si están en el polo inferior, la litotripsia extracorpórea es menos eficaz. No es tan buena, por lo cual se puede decidir otro método, pero eso ya es del urólogo. Sin embargo, nuestro reporte va a influir a tomar esas decisiones, por lo cual es muy importante mencionarlos.
También la distancia de la piel al lito, como ya lo había mencionado, predice la eficacia de la litotripsia extracorpórea. Debemos de medir el lito en 3 planos, horizontal, vertical y a los 45 grados. Debemos de decir la densidad, como ya mencioné al principio, cada tipo de lito lleva un tipo de densidad. Y si es mayor de 1000 unidades Hounsfield, este no se va a desintegrar con la litotripsia extracorpórea, va a costar mucho más, por lo cual debemos de definirlo en nuestro reporte. Y por último, debemos decir si es homogéneo o heterogéneo en la ventana ósea. Y en caso de un lito ureteral, también lo mismo. Si es menor de 5 milímetros, lo más probable es que se va a expulsar espontáneamente. Si es de 5 a 10 milímetros, no se va a expulsar espontáneamente, por lo cual tienen que recurrir a tratamiento. Y si es mayor de 1 centímetro, se va a decidir el tratamiento según la densidad del lito y la distancia a la que esté de la unión uretero-vesical. También el grado de hidronefrosis, en caso de que haya, ¿verdad? Lo más probable es que sí, porque ya estamos hablando que está en ureter distal. Y el grado de hidronefrosis, si hay hidronefrosis, este paciente debe ser manejado inmediatamente. El urólogo debe de recurrir a ingresarlo. Y también nos va a predecir la expulsión espontánea. Y bueno, todo depende de la distancia. Tenemos que decir a qué nivel está el lito en el uréter. Si está cerca de la unión uretero-piélica o de la unión uretero-vesical. Y debemos siempre dar su densidad. Y bueno, otras recomendaciones de la Asociación Europea de Urología del 2018 para los cálculos que están superiores y medio es que si el paciente no fue tratado, si es un paciente que es habitual que forme cálculos y no es sintomático, entonces se le va a dar un seguimiento periódico cada 6 meses, puede ser por ultrasonido o tomografía, ya que también debemos de evitar la radiación del paciente. Y como ya he mencionado, una técnica que usaban es que hacían la tomografía, localizaban el hito y luego hacían una radiografía de abdomen para ver si ese hito era visualizable en los rayos X, y luego le dan seguimiento por medio de rayos X para evitar un seguimiento por tomografía para evitar la radiación en el paciente, ya que una radiografía nos va a dar mucho menos radiación. Y bueno, se hace cada 6 meses y luego anualmente. Bueno, ellos le dan tratamiento en caso de que nosotros reportemos que el cálculo creció, que sea mayor de 15 milímetros, que el lito sea obstructivo, que el paciente esté sintomático y que tenga signos de infección, ¿verdad? Pielonefritis o pielonefritis enfisematosa. Y bueno, las complicaciones de los cálculos, tenemos dentro de los primeros es que haya una ruptura calicial. Es más probable en los cálculos que estén en uréter distal, ya que vemos que la pared a este nivel es mucho más frágil. Olvidé mencionar que hay 3 puntos donde se localizan más los litos debido a los cambios del uréter, que son en unión ureteropiélica, en el uréter medio y en la unión uretero-vesical. Bueno, también la intervención en caso de ruptura calicial es reservada solamente cuando hay un urinoma de mayor de 100 ml, por lo cual debemos de cuantificar también el urinoma. Ahora, aquí tenemos ejemplos de una ruptura calicial. Vemos en esta imagen un corte coronal, el riñón derecho que presenta dilatación pielocalicial, y vemos que hay un lito en uréter proximal y vemos cómo hay cambios inflamatorios en la grasa perirenal y vemos que el riñón está agrandado y tiene este aspecto, ¿verdad? De inflamación. Y bueno, le introducen contraste porque se mira una colección extrarrenal y luego se verifica con el contraste ya en la fase excretora que hay extraluminación del medio de contraste hacia el espacio perirenal. Entonces estamos ya con eso, un diagnóstico de una ruptura calicial, ¿verdad?
Y aquí tenemos otra de las complicaciones que es la pielonefritis, y aquí como lo vamos a diagnosticar es por medio de una tomografía, podemos tener la sospecha por ultrasonido, pero en la tomografía lo que vamos a ver es que va a haber un área hipodensa en forma de cuña que va desde la papila hasta la corteza renal. Puede ser focal o puede ser difusa. También hay hallazgos secundarios como el aumento del tamaño del riñón, el engrosamiento de la fascia gerota y también, como ya he mencionado, los cambios inflamatorios, el edema perirenal o incluso formarse un absceso. Y bueno, toda esta patología, lo importante es que quede también consignado es que cuando se trata de riñón vamos a ver que los cambios, como ya mencioné, los 3 espacios de retroperitoneales van a estar limitados al espacio perirenal. Y tenemos la pielonefritis granulomatosa como otra complicación, y esta es un proceso granulomatoso crónico, se da sobre todo en los cálculos pélvicos renales y generalmente de la patología que mencioné anteriormente del cuerno de ciervo. Y bueno, esos pueden ser difusos o focales, difusos un 85% y focales un 15%. Puede diseminarse, puede estar focalizado al riñón o puede diseminarse al espacio perirenal, al psoas, o puede encontrarse también en los tejidos adyacentes. Entonces acá vemos una tomografía en corte axial, corte coronal y otro corte axial, donde los cambios que podemos ver son esas imágenes hiperdensas que es debido a los cálculos pélvicos en forma de cuerno de ciervo que causan una dilatación focal de los cálices inferiores. Además, vemos los cambios inflamatorios perirenales y también vemos acá en este corte coronal la dilatación calicial focal, el lito, los cambios inflamatorios perirenales, y aquí ya vemos cómo la inflamación se extiende hasta los tejidos blandos adyacentes. Bueno, ahora vamos a hablar de las complicaciones de la litotripsia extracorpórea. Dentro de las complicaciones están el hematoma subcapsular. Aquí lo ideal sería contrastar el estudio para poder delimitarlo bien, y como ya había mencionado anteriormente, siempre debemos de definir dónde están localizados los catéteres, si están correctamente localizados, porque una de las complicaciones frecuentes es el desplazamiento de este catéter. O sea, tal vez lo colocaron bien en el momento, pero luego se desplazan y se salió. Debería estar en el sistema calicial, sin embargo, la porción distal de este catéter se encuentra en el uréter proximal. Entonces, esto es algo que debemos de consignar para que el urólogo haga la corrección. También otra complicación frecuente es que se rompa el catéter, sufre esta división y luego también se calcifican. Este es un paciente que después de 6 meses el catéter se calcificó, ¿verdad? Porque también depende de la calidad del catéter que se utilice. Recuerden que aquí muchas veces se trabaja con material instrumental donado que tal vez ya va a vencer. Y bueno, una de las complicaciones de la sonda de nefrostomía también es la mala colocación, ¿verdad? Este no entró al sistema calicial, sino que se quedó afuera en el espacio perirenal. Entonces, de nada le sirve al paciente, no tiene ningún cambio. Y bueno, diagnósticos diferenciales que debemos de tomar en cuenta en la patología urolitiásica es la nefrocalcinosis, que como vemos, las imágenes hipertensas van a estar en todos el sistema, ¿verdad? En todas las papilas. También tenemos las calcificaciones de Randall, que esas no son más que las calcificaciones benignas de las papilas con la edad. Y por último, un flebolito, ¿verdad? Que como ya mencioné, a diferenciarlo con un lito es que aquí no van a haber cambios inflamatorios en la grasa periureteral. Y no sé si tienen comentarios para hacer las preguntas. Esa es la bibliografía que utilicé. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué tal, Noeli? Muchas gracias por la presentación, está muy bien. Fíjese que realmente solo quiero hacer un aporte,
comentario, principalmente para los R1, que cuando se está explorando un paciente con sospecha de urolitiasis, siempre es importante hacer una adecuada vasculatura de la mano ahí a nivel del hueco pélvico, porque eso es lo que permite identificar el punto de unión ahí del uréter con la vejiga, que muchas veces ahí es donde se suelen ubicar muchos cálculos. Me ha pasado, bueno, antes me sucedía más, que muchas veces me podía ir por alto la presencia de un pequeñito lito ahí en la unión uretero-vesical, pero si aprendemos a bascular bien la mano y poder identificar ese punto, nos vamos a dar cuenta que allí es donde vamos a identificar esa hiperecogenicidad, que así como usted lo mencionó, una de las formas para ayudarnos es con el uso de Doppler e identificar el artefacto centellante. Y siempre recordar, ¿verdad? Que si sí, y siempre recordar que si vemos ahí una dilatación del sistema colector, es casi fijo que o hay un lito que sea pequeñito o hubo un lito, ¿verdad? Que dejó así. Y si no lo logramos ver por ultrasonido, lo mejor para el paciente pues sería que ahí de paso le hiciéramos la tomografía para identificarlo. Y solo otra cosa como comentario, que recordemos que a pesar de que estamos acostumbrados a decir hidronefrosis, que son términos que previamente lo utilizábamos, hay que tratar de ir modificando nuestro vocabulario, así como lo han demostrado en clases previas, en que en vez de hidronefrosis hablar de dilatación del sistema colector o dilatación del tracto urinario. Eso, y gracias por todo. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, tenía levantada la mano, pero bueno, te lo voy a bajar. Bonita clase, solo iba a dar una aportación con lo que es la pielonefritis santo-granulomatosa, que recordemos que tenemos estadios en ese tipo de pielonefritis, ¿verdad? Y que así como usted lo mencionó, se asocia bastante a lo que son, y es más, uno de los criterios de esa misma pielonefritis es la formación de lo que son los cálculos en astas de venado, que dicen, ¿no? O en astas de alce, debido a que son, si recordamos los cálculos, ¿verdad? Uno de la formación de cálculos es por los procesos infecciosos agudos o crónicos. Entonces, la formación de los cálculos en astas de venado que van dilatando lo que son los cálices, ¿verdad? Tanto centrales como periféricos, y de que después le dan un aspecto como multiloculado a ese sistema excretor, ¿verdad? Que le dicen también en signo de la patita de oso, ¿verdad? Como la garra de oso. Y con la disminución respectiva después del parénquima renal, ¿verdad? Que eso ya es por los estadios, ¿verdad? Si solo se encuentra comprometido el sistema excretor, cuando haya afectación del parénquima renal y cuando hay manifestaciones extrarrenales, porque he tenido aproximadamente, he visto como 5 o 6 pielonefritis santo-granulomatosas, y estas tienen sus indicaciones, ¿verdad?, específicas, ya cuando están en sus estadios avanzados, incluso la nefrectomía, ¿verdad?, para evitar los problemas asociados, ¿verdad?, de daño renal que pueden causar. Y eso era todo. Bonita clase. Gracias. Buenos días a todos. Doctora Noeli, muchas gracias por su clase. Yo solo tengo una pequeña preguntita, y es sobre el uso del Doppler de la vasculatura renal en casos de sospecha de litiasis. ¿Verdad? Había leído de que en las etapas iniciales, ¿verdad?, puede no haber dilatación del sistema pielocalicial, y que el Doppler puede ser útil, ya que índices de resistencia altos se asocian a obstrucción. No sé, mi pregunta sería qué tan factible sería eso, o si es algo muy utilizado o algo preciso. Realmente yo también he leído lo que usted pregunta, ¿verdad? Y eso de la medición de los índices de resistencia en los riñones, lo que indica es
precisamente el daño renal. Se usa también bastante para las nefropatías. En las nefropatías crónicas, índices de resistencia arriba de 0.7 ya es indicatorio también de nefropatía crónica. Y evidentemente, sí, medir los índices de resistencia también sirve para estos procesos, generalmente cuando son obstructivos, porque también se ve alterado toda la hemodinamia de los riñones. Habría que implementarlo, porque realmente creo que no todos lo hemos implementado para la evaluación de estos cuadros obstructivos por litos. Pero sí está interesante lo que usted pregunta. No sé si alguien más tiene una opinión. Buenas. Sí, yo también había leído de lo del índice de resistencia. Lo único que, como para tomar en cuenta el índice de resistencia, te tiene que tomar ciertos parámetros, ¿verdad? Y normalmente también el estado hemodinámico del paciente. Entonces, algunos artículos decían que era útil, pero habían otros artículos que decían que no era concluyente, o sea, que no necesariamente iban a haber esas alteraciones, ¿verdad? Y también recordemos que, bueno, es por lo menos para nosotros, ¿verdad? Creo que se ocupa bastante como más pericia porque no solo es de la arteria renal, ¿verdad? Sino que se tiene que ir también, se tiene que demostrar las segmentarias, ¿verdad? Las lobares y todo eso. O sea, no solo es rapidito, sino que tiene que hacer con más detenimiento. Pues he encontrado literatura ambivalente, ¿verdad? Una que dice que sí y otras dicen que no mucho. Entonces, bueno, esa es mi opinión. Muchas gracias por los aportes. No sé si alguien más tiene algún comentario, sino para pasar a la... Hola Noeli, habla Hola, Edgar. hola. Sí, gracias por la clase. Únicamente quiero agregar algo respecto a la pregunta que hace Jorge. Supongo que la hace para tener una idea de qué hacer frente a un paciente que le mandan en un estudio, por ejemplo, una ecografía renal por sospecha de litiasis renal o un cólico nefrítico. Entonces, si bien es cierto que todos parámetros como el índice de resistencia renal podría indicar algo así, yo pienso que lo que mencionaste vos de los signos indirectos nos puede ayudar a nosotros en nuestros inicios para ir cogiendo sensibilidad para el diagnóstico de esta enfermedad. Me refiero a que si es un lito muy pequeño y está en un segmento del uréter que no lo vemos por ultrasonido, hay cosas que nos pueden hacer sospechar el diagnóstico a pesar de no ver el hito. Por ejemplo, número 1, las características del dolor del paciente, la edad del paciente, si el dolor es unilateral o bilateral, si el sistema colector está dilatado, la medición de la pelvis intrarrenal en su segmento transverso, la demostración de los jets ureterovesicales o drenajes de los uréteres con el Doppler a nivel de la vejiga, si este paciente en el examen de orina tiene o no eritrocituria. Entonces, creo que de esa forma, hablando de lo que es el ultrasonido propiamente, nosotros podemos sugerir con toda confianza la realización de la tomografía, como ya nos explicaste. Esto, más que todo, para tratar de solucionar el problema del paciente, aquel que nos lleve en la guardia con dolor franco, ¿verdad? Y que está en la emergencia y no mejora tal vez con el analgésico, únicamente. Gracias. No sé si alguien me puede decir cuál es de estos dos, A o B, es el hito y cuál es el flebolito. ¿Y por qué? Doctora Jorge García, Uh-huh. yo diría que la imagen en A es el hito, ya que
por la presencia de inflamación de la grasa adyacente. Ok, perfecto, sí. Y el BF-bolito. Recordemos de que hay dos signos para poder diferenciar entre un flebolito y un lito. Es que haya realce de la pared ureteral y que hayan los cambios inflamatorios en la grasa periureteral. No, o sea, no todo es ley, ¿verdad? No es que siempre lo van a ver así, pero son tips que pueden ayudar. Y la otra pregunta es, ¿cuáles son los factores más importantes que influyen en las decisiones con respecto a la intervención urológica? Eran 4. Hola doctora, hola Pedro. Hola, Pedro. De los factores que recuerdo son, bueno, primero qué tan cerca está de la piel, el hito, la densidad del hito, Ujú, el tamaño ujú. y el último, si no lo recuerdo. Los Bueno, la ubicación, sí, la ubicación. Era la ubicación, el número, la densidad y los síntomas del paciente. Ujú. Cheque. Bueno, eso es todo. No sé si no hay más comentarios. Bueno, pues si no hay nada más que decir, terminemos por hoy. Ok, nos vemos.